Um, en vista de los comentarios solicitando la grabación de la clase de hoy, uh, y pues aprovechando un pequeño y corto tiempo que tengo disponible, pues voy a utilizar un par de minutos para repetir un poco el tema de metodología. Pues en este caso ustedes saben que tienen algunos trabajos puntuales respecto a Prince, PMI, Scrum y pues no sé, algunas otras. En este caso, pues tal y como lo mencioné anteriormente, voy a mostrar lo que esperaría que ustedes contextualizaran respecto a sus metodologías. En este caso, la que yo utilicé en clase era el ejercicio de Kaizen como, eh, como una metodología utilizada en Japón, precisamente para estos temas de paso entre diferentes industrias y al mismo tiempo de optimización de flujos de trabajo. Entonces, Kaizen, como les decía, tenía o nace en la Segunda Guerra Mundial. Uh, como su nombre, ustedes lo podrán asumir, es japonés, metodologías asiáticas, metodologías orientales. Um, en este periodo, la Segunda Guerra Mundial, Japón pasó de ser un país que se definía por una economía totalmente agrícola a una economía mucho más industrial. Entonces, todas las empresas tuvieron que hacer un proceso de migración en el cual tanto trabajadores como los dueños, los gerentes de las empresas, uh, tenían que cambiar ese proceso agrícola, como lo dije, a una industria totalmente diferente. Entonces, en la década de los 50, pongámosle fechas a esto, en la década de los 50 mmm, se trabajó se trabajó en Japan Productivity Center en Washington. El trabajo era acompañar a hombres de negocios, a empresarios japoneses, y ellos se iban a Estados Unidos, por ese tema de Washington DC, para estudiar cómo estaban haciendo y cómo aumentaban su tema de productividad, porque pues Estados Unidos ya tendría un componente de industrialización bastante alto y era un tema totalmente nuevo en Japón. Entonces, temas o nombres a tener en cuenta. Un tema uno, Toshiro Yamada. Fue uno de esos primeros hombres que visitó Estados Unidos y pues él tenía que estudiar un poquito ese tema de industrialización basado específicamente en vehículos. Entonces ahí estaban mirando cómo las universidades de Occidente eran mucho más avanzadas y tenían mucho más proyectos de investigación y eran, pues digamos que tanto más productivos como más creativos. Entonces aquí aparecen otros dos nombres. El primero es William Edward. Y el segundo es Joseph. Este primer personaje es un estadístico, el segundo era un consultor en temas de gestión y pues precisamente ellos fueron un poco los precursores y los impulsores de que los japoneses empezaran a generar la estrategia que después denominaron como Kaizen. Entonces, mucho más adelante, ya pónganle por el rango del 85, eh, apareció otro profesor, yo creo que este sí lo podrían estudiar, que se llama Saki Mike. Considerado como el gran pionero y fundador del Instituto Kaizen en Suiza. Entonces, pongámosle 85.
en Suiza. Este personaje también fue muy, o bueno, fue de los primeros, por no decir que el primero en organizar ese tipo de misiones de estudio y empezó a vincular este tema llamado Kaizen con otras de las metodologías que seguramente ustedes van a tener en cuenta, como el Six Sigma y el Lean. Todos son metodologías compatibles, todos estamos hablando de aumento de productividad, todos estamos hablando de diferentes formas o herramientas para lograr cero desperdicios y para lograr el éxito pues en un proceso empresarial. Entonces, aquí tenemos en cuenta dos cosas, una que se llama concepto y otra que es el propósito. Dentro del concepto tenemos pues más como traducciones. Kai como cambio y Zen como, bueno, aunque esto realmente, como les decía, apunta más a mejora. Entonces, Kai como cambio y Zen que expresa algo para mejor, como bueno. Entonces estamos hablando de un sistema de mejoras continuas y todo este tipo de metodologías o todo este tipo de herramientas técnicas están basadas no solamente en temas empresariales, sino en temas totalmente personales, familiares, mejoramiento como múltiples perspectivas como persona, como ser humano, en un entorno social, en un entorno familiar, universitario, etcétera, etcétera. Entonces más adelante les entraré un poquito a detallar esto. Pero entonces, como Kaizen está hablando del propósito número 1, es un proceso de mejora continua. Y esto es algo a tener en cuenta. Mejora continua. ¿Por qué? Porque él habla de acciones pequeñas y de esas acciones simples, de esas acciones concretas. ¿Cómo puedo yo desarrollar un pensamiento colectivo y cómo puedo desarrollar yo cambios en la empresa? Entonces, mejora continua. Uno de los aspectos a tener en cuenta pues en estos temas asiáticos, en estos temas de Oriente, es que ustedes saben mucho los proverbios japoneses, los proverbios chinos, la sabiduría basada en parábolas que después implementó también, o bueno, no sé si después o antes, pero tiene su paralelo con el tema de las parábolas del cristianismo. Uh, pero si nosotros analizamos esto bajo la perspectiva de proverbios o de reflexiones japonesas, ellos cuentan, por ejemplo, una historia en la que una ocasión a una gallina, no preguntan cómo una persona le preguntó a una gallina, pero le pidieron a una gallina que pusiera 30 huevos en un mes. Y la gallina, pues primero se molestó y segundo pensaba que estaban abusando de sus capacidades, que estaban abusando de su producción. Sin embargo, algún tiempo después alguien le pidió que pusiera un huevo al día y ella contestó gustosa diciendo, sí, perfecto, yo puedo hacerlo y puedo poner hasta 2 huevos al día sin ningún problema. Entonces, pensemos un poquito en eso. Si yo digo que ponga uno por día y me dice que de pronto yo puedo poner, o bueno, yo no, que la gallina podría poner 2 o más al día, entonces vámonos por un margen bajo, vámonos por el 10%. Entonces, en lugar de colocar los 30, estaré colocando, qué sé yo, 33, 35. Vámonos a un caso crítico. Vamos a decir que colocar 35 por mes. Entonces, en un comienzo, cuando la expectativa era muy grande, de 30 por un mes, las medidas parecen desmesuradas, pero en este caso, cuando ya se está hablando de un rendimiento, cuando se está hablando de una cifra mucho más pequeña, independientemente de que el resultado sea mayor o el planteamiento sea mayor,
El hecho de desglosar esos procesos de mejora continua o bueno, esos pequeños procesos, esos pequeños pasos, eh, precisamente hacen que el resultado sea más alcanzable. Y pues ahí, ¿qué pasa si yo como persona, por ejemplo, trato de ser un 1% mejor que ayer? Es decir, aquí, reflexión particular, reflexión personal. ¿Cuántos de ustedes no les ha ocurrido que dicen, voy a leer este libro para dentro de un mes? Y se dieron cuenta, pasó un mes, 2 meses, pasó un semestre completo y no lo terminamos de leer. ¿Cuántos no dicen, voy a ponerme en forma antes de que se acabe el año? ¿Y cuántos realmente se dieron cuenta que pasó el año y dijeron, ups? O en el peor de los casos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no dicen voy a aprender a tocar guitarra y compran el instrumento, no lo sacan ni siquiera del empaque y está ya dañándose en una esquina porque realmente dicen empiezo después? Entonces, primero, ¿qué pasaría más bien si nosotros arrancamos ya con metas supremamente pequeñas? ¿Qué pasa si en el caso del libro digo, oiga, mañana voy a leer una página y pasado mañana dos y después tres? Entonces ahí hay una cosa que es un tema ya un poquito más empresarial, que estamos hablando de un crecimiento exponencial. Uno más 2 más 3 más 4, etcétera, etcétera, implicaría que en los 4 primeros días estamos hablando de 10 páginas. Mientras que si decimos hoy una, mañana otra, mañana otra, mañana otra, ups, estamos hablando de que en esos primeros 4 días estaríamos leyendo 4 páginas. Entonces esto es un modelo de crecimiento, esto es una cosa exponencial. Segundo, pues aquí estamos hablando también de producir mucho más productividad. Entonces, pues lo mismo nos va a ocurrir, insisto, esto es un ámbito totalmente empresarial, totalmente aplicado a empresas con, por ejemplo, el tema de escalabilidad, cómo puedo hacer yo un negocio mucho más rentable, más escalable, más sostenible económicamente a lo largo del tiempo y más rentable. Creo que ya lo dije, pero bueno. Lo mismo, el caso de la guitarra, en lugar de decir, o el caso del gimnasio, en lugar de decir voy a cumplir esta meta, este tiempo, que seguramente no lo voy a hacer porque es una meta demasiado larga, demasiado grande, y pues simplemente no voy a arrancar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hoy toco 5 minutos y mañana aprendo un acorde y pasado mañana aprendo 2 acordes? Pues seguramente a muy corto plazo o voy a terminar ya tocando mi canción favorita, o pues lo mismo va a ocurrir en el caso del ejercicio. ¿Qué pasa si en lugar de decir, tengo la meta de ponerme en forma antes de que se acabe el año, simplemente empiezo a decir, mañana hago 5 minutos de ejercicio, pasado mañana 6 y así sucesivamente, hasta que primero se convierta en un hábito y segundo haya logrado ya un objetivo? Entonces, um, un poquito estas reflexiones van a los procesos de mejora continua. Um, Cuando hablamos acá de cuando hablamos de metodologías, cualquiera tiene unos principios. Entonces, cuando estamos hablando de Prince, por ejemplo, son más o menos, o bueno, más o menos no, son 7 principios que rigen el Prince y al mismo tiempo son 7 procesos. Cuando hablamos de, no sé, PMI, el PMI Book, estamos hablando de 42, 46, no recuerdo bien, buenas prácticas de las cuales se puede empezar a implementar para construir un proceso o un proyecto basado en esas prácticas con metodología. En este caso vamos a hablar de valores, administración y principios. Entonces, muy, muy orientado, muy japonés. Valores y administración. Los valores son supremamente básicos. Honor, disciplina, constancia.
Y lo que más nos compete ahorita, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, grupos de trabajo. Entonces, pues nada, la administración, específicamente, la administración. Uh, la esencia de esas prácticas japonesas, bueno, hablan un poquito más del control de calidad, hablan un poquito más de los procesos, hablan un poquito más de las relaciones laborales, utilizando palabras como cero defectos, como Kanban, como sugerencias, en fin, son técnicas muy japonesas. Entonces ahí se hablaría, por ejemplo, de procesos como control total de calidad, como el tema de robótica, mejoramiento de la calidad, y pues para los que al ser un poco más vinculados con el tema Lean y con el tema Six Sigma, o incluso también se ve en Prince, se ve en Scrum, o sea, incluso en PMI, palabras como cero defectos, palabras como las metodologías just in time, justo a tiempo, como actividades en pequeños grupos, y ahí es donde entra la anécdota, por ejemplo, de Bezos con Amazon, cuando yo les decía que ellos bueno, que cuando estaba empezando y lo reglamentó, lo dejó como fundamento de su empresa, la teoría o el método de las dos pizzas. Eso tenía tres fundamentos básicos que los vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, cuando él adelantaba una administración o una reunión más bien, un comité, mmm, pedían dos pizzas y eso tenía tres factores. El primer factor era, primero, sacar del ambiente laboral algo más charlado, algo mucho más personal. Entonces mucha gente, como se dice tradicionalmente, suelta la lengua, habla con más fluidez en este tipo de charlas donde no son unas presentaciones comerciales con el jefe, sino pues es más una comida. Segundo, si las reuniones son de más personas, es decir, si yo pido dos pizzas y no alcanzan a comer todos, los grupos son relativamente grandes, son demasiado grandes e inútiles. Entonces, en lugar, por ejemplo, en el caso de un producto, de citar a 10 personas donde una es responsable del diseño del empaque, otra del diseño del embalaje, otra del diseño de la logística, de la forma de envío, otro, ¿por qué no nombro yo un gerente que sea el encargado de toda esa parte de diseño de manejo de producto? Entonces las reuniones se empiezan a ser mucho más pequeñas, mucho más coherentes y ahí yo ya empiezo a organizar un equipo mucho más correcto. Y tercero, tiempo. Si por alguna razón nosotros nos comimos esas pizzas y empezamos a decir como tengo hambre o ya es hora de ir por un café, pues probablemente la reunión es demasiado larga y demasiado inútil, excesivamente larga. Entonces son muy buenos tres principios en tema de administración. Pero entonces volviendo aquí valores y administración, entonces eso era lo que estaba diciendo respecto a principios. El primero es el enfoque en el cliente. Enfoque en el cliente igual, cliente satisfecho, buen producto. Segundo, pues prácticamente es el fundamento, que son mejores continuas. Tercero, reconocer los problemas. Y esto ustedes lo encontrarán como un punto común entre todas las otras metodologías y es precisamente hablar de lecciones aprendidas, no arrancar desde cero, sino utilizar todos los conocimientos previos porque ya sé dónde tengo que mejorar, qué puedo mejorar, cómo puedo optimizar, reconocer todos esos problemas y posteriormente poderlos aplicar en una posible solución. Promover apertura.
Apertura a todo, apertura a conocer los procesos, apertura a manejo de información, apertura, esto está muy vinculado a lo que les acabo de decir aquí, a esto, que es crear equipos de trabajo. Oh, perdón. Um, pues ya que nuestro objetivo es específicamente el BIM, esto nos funcionaría bastante bien porque de aquí para abajo, el 5 no solo es la creación de equipos de trabajo, sino equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios o equipos interfuncionales. Mm, y eso, pues digamos que estos dos se convertirían en el fundamento de todos los otros anteriores, porque esto también es buenas prácticas. Entonces aquí aparecerían otros principios como fomentar las buenas relaciones entre los miembros del equipo, entre los empleados, llamémoslo. Uh, Estas 8, 9 y 10. Esto. Esto le está apuntando más a esto, a los miembros del equipo, al equipo del trabajo. Primero, generar buenas relaciones entre los miembros del equipo de trabajo y con los miembros del equipo de trabajo. Generar autodisciplina, metamos esto en este grupito. Generar la autodisciplina precisamente de todo el equipo de trabajo. Aquí esto quedó resaltado porque es información y también es formación. ¿Cómo hago yo para que todo el miembro del equipo esté perfectamente informado? ¿Y cómo puedo yo ayudar a la formación de ese personaje? Y esto precisamente de formación es el desarrollo. ¿Cómo hago yo para que la persona crezca, no solo académica, laboral, productivamente, que esté feliz en la empresa y al mismo tiempo eso le permita no solo estar más conforme, sino producir mucho mejor o más eficientemente mayores aportes a la empresa? Entonces, pues nada, un poco esto es todo el tema. Aquí también estaría yo hablando de tres tipos básicos de los procesos de implementación, donde se está hablando de un proceso mucho más rápido, lo que se llamaría el Quick Kaizen. Quick. Un estándar, un avanzado y un mayor. Donde el rápido, pues es cuando nosotros ya conocemos la información. Es decir, aquí ya tenemos un problema y ya tenemos datos. Entonces ahí ya se puede empezar a trazar de una vez una línea y empezar a hacer ese tipo de mejoras simples para encontrar una solución. El estándar es cuando nosotros no tenemos datos. Entonces ahí empezamos con un proceso de recopilación de datos y después continuaríamos con el primer tema, que es el quick. Ya tenemos los datos, entonces empezamos a hacer una investigación sobre el histórico del problema y empezamos a administrar y empezamos a hacer los procesos de mejoras. Y pues ya los avanzados y mayores, el avanzado es cuando es muy poco frecuente, es cuando el problema o no se solucionó con, con el básico o con el quick,
o cuando se redujo pero persiste. Entonces ahí seguramente yo tengo que empezar a revisar un poco el tema de los equipos, un poco más en tema del funcionamiento, y el mayor pues ya es una herramienta de mejora mayor. Digamos que esto sí requiere una buena reestructuración, esto es mucho más pensado en empresas grandes con equipos grandes. Eh, entonces, aquí paso a algo que seguramente me han escuchado bastantes veces y es el tema, un- el famoso PBH, mentiras, PHBA. Uno, 2, 3 y 4. Esto lo estamos dibujando así porque seguramente esto se trata de un ejercicio totalmente cíclico. Entonces, uno, planear. Dos, aquí hablamos de hacer. El 3, verificar. Y el 4 es actuar. Específicamente, ya les puse ciertos ejemplos de, llamémoslo, mejora personal. Mi objetivo no es convertirme en coach, no es decirles, miren que pueden organizar su vida con el manejo de metodologías. Específicamente el tema que nos compete es construcción y edificaciones. Entonces, uh, insisto, este ciclo, esta cadena, pues ya les mostré un poquito cómo la pueden utilizar mm, para su organización personal, para sus procesos de mejora. Y pues no solo estoy hablando de este, sino de todas las otras metodologías que ustedes están revisando, sino por ejemplo el tema de planear. Miremos acá lo que yo les decía, mi ejemplo puntual respecto a cómo analizar y cómo describir un proyecto arquitectónico. Los proyectos son fáciles de explicar, sin embargo el estudiante promedio no lo sabe hacer o no lo entiende. Entonces, ustedes cuando están en la presentación o sustentación de un proyecto empiezan a decir, yo hice esto, basado en esto, en un proyecto ubicado en no sé dónde. ¿Qué significa eso? Que yo estoy haciendo un proceso totalmente inverso que llevaría a, no sé, al receptor del mensaje, llámese profesor, llámese jurado, llámese, no sé, cliente final, a pensar que mi propuesta es caprichosa. Entonces, yo usualmente les digo, un proyecto es fácil de explicar, solo tengo que responder tres preguntas: ¿dónde, qué y cómo? El ejemplo que yo pongo, Bogotá. Bogotá es un dónde. ¿Qué tengo que hacer en Bogotá? ¿Qué tengo que hacer con mi proyecto? Entonces seguramente aquí el análisis del dónde me va a llevar a plantear unas inquietudes varias. Tengo que resolver, por ejemplo, densidad habitacional, suelo urbano, ocupación de espacio público, zona utilizable. Tengo que responder, por ejemplo, un manejo de población flotante. Hay gente que viene de otras ciudades, hay gente que viene de otros países y como capital seguramente mmm, hay muchísimos problemas de habitación para todas esas personas que seguramente tienen o no tienen un ingreso fijo, una forma de adquirir pues un espacio, una vivienda. ¿Qué otra cosa tengo que revisar yo? La característica geográfica colombiana, entonces una superficie topográfica, un suelo, qué sé yo, inclinado, con una capacidad portante regular. Entonces ahí hizo un análisis del dónde. El dónde me hizo un montón de preguntas, me hizo un qué. Y mi proyecto es cómo respondí a esas preguntas. Entonces, seguramente yo podría decir, como el proyecto es en Bogotá, empecé a responder una pregunta de densidad planteando un proyecto en altura. Perfecto, ya sé que no voy a hacer una casita o un montón de casas depredadoras de suelo urbano, sino estoy haciendo un proyecto en altura.
Para responder al tema de población flotante, por ejemplo, voy a plantear edificios de vivienda de alquiler, uh, o edificios de renta, edificios, aparte estudios, no sé, unidades de vivienda pequeñas, proyectos modulares fáciles de construir. Para el tema de topografías, por ejemplo, entonces lo resolví haciendo un proyecto sobre pilotes, un proyecto sobre columnas en el terreno inclinado que se cimentó con pilotes también de profundidad, pilotes hincados, pilotes preexcavados, pilotes de fricción o punta en función de la baja capacidad portante del suelo. Entonces seguramente cuando yo empiezo a plantear todas esas diferentes respuestas, cuando yo empiezo a decir que mi proyecto realmente es uno, 2 y 3 la respuesta a todas esas preguntas que me había planteado acá, nadie me puede decir que mi proyecto está mal hecho. ¿Por qué? Porque precisamente surgió de un estudio y eso es parte de un proceso de metodología, eso es parte de un proceso de investigación. Entonces, esto es planear, esto es hacer y esto es actuar. De pronto aquí falta incluir un verificar, pero seguramente ese proceso de verificación ya es un proceso de aprendizaje mucho más constante. ¿Por qué? Porque seguramente toda la información que nosotros hacemos tiene que ser verificada. Uh, en algún punto, por ejemplo, en este mismo ejercicio que estaba haciendo, yo diría, ok, mi proyecto es en Bogotá, ¿dónde? ¿Qué tengo que hacer? Todas estas cosas, ¿cómo lo hice? Esto. Pero seguramente, no sé, digamos que es un proyecto en la periferia de la ciudad donde hay bajo acceso a los servicios públicos. Entonces, aquí, después de que yo ya hice por lo menos el planear y qué es lo que tengo que hacer, tengo que entrar a revisar, tengo que hacer un proceso de verificación para ver que no me hayan faltado preguntas, para ver que no haya algún aspecto que no haya tenido en cuenta. Como lo dije, esto es un ciclo constante, porque yo arranco acá, pero después de que verifique, después de que actúe, seguramente me va a tocar seguir analizando para hacer esas mejoras continuas, ese proceso constante. Entonces ya hice todo mi diseño, ya está ejecutado, o bueno, por lo menos ejecutado en diseño, en plano, en lo que nosotros sabemos hacer. Y digo, se me olvidó la pregunta, se me olvidó el análisis de... Es una zona de periferia con bajos servicios públicos. Entonces ahí es donde yo entro con la parte de revisión y ver qué más tengo que hacer. Entonces, qué sé yo, no hay continuidad en el fluido eléctrico, listo, entonces tengo que incorporar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incorporar un sistema que me permita generar que me permita suplir esa falencia. Seguramente vamos a colocar un sistema de captación de luz, paneles solares, qué sé yo, un sistema eólico, alguna cosa rara. Y pues de ahí ya saldría otra vez el ejecutar, el cómo lo hice. Entonces la actuación, mi diseño incorpora también un diseño eléctrico pensado en esto y en esto y en esto. Entonces, esto es supremamente importante y pues como les dije, el objetivo es aplicarse en diferentes instancias, no solo del proyecto, sino de la empresa o del flujo de trabajo, que es lo que vamos a revisar un poquito más adelante. Saltando un poco a otro capítulo, vamos a revisar acá otro de los diferentes ejemplos que yo en algún momento les he puesto es topografía. Yo tengo un terreno y cuando nosotros cuando hacemos un modelo digital de terreno, no sabemos o no podemos establecer el movimiento de terreno si no existe un antes y un después. Es decir, ahí en nuestro proceso de aprendizaje nosotros hemos visto cómo incorporar fases al desarrollo de un proyecto y la razón es muy simple. La razón es esa que les acabo de mencionar. Si yo construyo aquí una plataforma y necesito saber el movimiento de tierras, pues el programa que sea tiene que saber que antes existía un terreno y que después
yo hice esta modificación para saber cuánto es el corte y cuánto es el relleno. Entonces, antes y después son herramientas que me permiten a mí no solo aplicar, sino poder establecer el comparativo, un porcentaje de éxito, qué pasa antes y qué pasa después del proceso o de la aplicación de ese respectivo proceso. Entonces, dentro de estas hay varias herramientas. Vamos a empezar acá. Diagrama de Pareto. Son los diagramas que clasifican problemas de acuerdo a causa y fenómeno. Entonces, de pronto ustedes los han visto en repetidas ocasiones. Tengo, por ejemplo, porcentaje por un lado y frecuencia por el otro. Y nosotros empezamos a ver aquí una línea horizontal de desplazamiento y empezamos a ver también un impacto en, o bueno, realmente esto debería venir como este tipo de cosas. Entonces son diagramas de acuerdo a la prioridad, utilizando un formato de gráficas. Importante diferencia en diagramas de gráficas, gráficas de barras, indicando la totalidad, el 100% de los valores perdidos. Otra herramienta son los diagramas de causa y efecto. Que precisamente en una línea de tiempo son los que se utilizan para analizar las características del proceso y la situación. ¿Qué contribuye a ella? ¿Qué genera impacto sobre esa línea de tiempo? Entonces, por la forma que tienen, también se conocen como espina de pescado. Entonces, seguramente aquí está un hito, aquí hay otro hito, aquí hay otro hito y los subcomponentes que alimentan esa información. Entonces, por ejemplo, aquí inicio de proyecto, finalización de proyecto o producto, está, qué sé yo, impacto costo, impacto materias, impacto mano de obra, impacto, no sé, equipos utilizados, lo que ustedes necesiten, y cuáles son los subcomponentes que necesitaría la maquinaria, cuáles son los subcomponentes que necesitan la mano de obra. Esto nos sirve bastante bien para la estructuración de nuestro WS. Esta la conocen bastante bien. Se le conocen diagramas también de distribución a veces. Mide las características de calidad. Muestra un poquito en ese mismo formato. No sé cómo determinar los problemas revisando los valores centrales y la naturaleza precisamente de la dispersión. Esto de aquí en adelante ya aplica un poco más a la parte estadística, entonces yo solo les voy a dejar acá nombres para que ustedes empiecen a averiguar un poco más cuál les sirve para cada uno de sus análisis y precisamente puedan empezar a incorporar esto. Entonces, tomando todos los valores medios, empezamos a realizar el respectivo análisis con la gráfica. Este es bastante usado en el mercado, en las opciones, en la parte de economía también. O que sirven para detectar tendencias. Entonces son gráficas lineales. Entonces muchos de ustedes ya habrán visto este tipo de gráficas.
contiene un valor, otro valor, o una toma de muestras seguido de la línea que los conecta. Pero entonces lo que lo hace particular o lo que lo hace distinguible a todas las demás son estas cosas. Tienen límites de control. Entonces tengo control central, superior e inferior. Y pues ya con los puntos que se trazan sobre la gráfica se puede evaluar la situación actual y se puede evaluar el tema de la tendencia. El 5 diagramas de dispersión, que precisamente lo mismo, tenemos data en ambos sentidos. Y ustedes empiezan a notar cómo la toma de datos genera unos patrones que seguramente después se van a unir con una curvatura. Y pues ahí estamos viendo también medios estadísticos, que son los porcentajes de desviación y todo ese tipo de cosas. Lo que ustedes más utilicen y conocen, que son las gráficas, que vienen, no sé, de Excel y todos los programas, que es el típico circulito este donde empezamos a analizar qué porcentajes y qué valores tienen a nivel impacto económico o impacto lo que ustedes necesiten. Y estas gráficas usualmente, como son datos que salen en automático, que no tienen todas estas otras herramientas de análisis, pues también vendrán con sus respectivos diagramas de barras o como ustedes lo quieran representar. Y una que pues teóricamente es el 7, pero realmente yo les diría que acompañan todos los puntos anteriores, es una hoja de comparación. Que no es más que una simple tabla. Una tabla que incorporaría todos los valores anteriores. Entonces, mi recomendación, como les dije, es que cualquier análisis gráfico que se haga venga acompañado de esa hoja de comprobación. Entonces, pues ya hablamos un poquito del tema de Kaizen, qué es, cómo funciona, qué implica unos procesos de reingeniería y pues la palabra de la que recientemente todos se burlan porque ni siquiera está en el diccionario, de reinventarse, rediseñar radicalmente todos los procesos, alcanzar mejoras, control de costos, control de calidad. Todos estos elementos deberían estar acompañados de un último proceso que sea el componente de innovación. Innovación de conceptos, innovación de productos, innovación de servicios. Recomendación, como parte de su presentación, también incluir ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de BIM, mucha gente se queja de que no, es que no nos vamos a poner a aprender un nuevo programa o muchos nuevos programas porque tenemos trabajo por hacer. Y efectivamente, una de las grandes desventajas que nosotros tenemos es tiempo. ¿Por qué? Porque esto se trata de una curva de aprendizaje. Entonces, hay un punto, mientras nosotros estamos aprendiendo, que nuestra productividad va a bajar, pero seguramente cuando ya manejemos un poco mejor la herramienta, la metodología, la temática realmente, pues nuestra producción ya saldría pues ni siquiera disparada, sino por lo menos ya mejoraría evidentemente.
Entonces, uno de los aspectos a tener en cuenta siempre va a ser advertir al cliente y nosotros tener la certeza de cómo funciona ese primer bajón a nivel de productividad, porque seguramente mientras hacemos la reestructuración de procesos, una de las desventajas es precisamente eso, el periodo inicial. Una de las grandes ventajas, pues aquí hablemos de ventajas primero, es la reducción de los inventarios, es decir, este tipo de metodologías fueron también diseñadas para aumentar la rotación en los productos, rotación en temas de venta, ya les comentaré un poquito cómo hacer ese proceso en edificación, reducir accidentes, aumentar productividad, reducir tiempo, como les dije, esto también es muy pensado en esta parte de, de la persona. Entonces, no solo estamos mejorando la calidad de vida, sino la autoestima, etcétera, etcétera. En fin, todo ese tipo de cosas. Pero desventajas, por ejemplo, un proceso mal aplicado, lo que haría es que en lugar de centrarnos en toda la compañía, si no decidimos únicamente optimizar un proceso, se va a perder todo el tema interdisciplinario, se va a perder toda esa perspectiva de comunicación y interdependencia de todos los equipos. Entonces, toca hacer un proceso de actualización completo. No solamente el tema del tiempo, que era esto, sino también un proceso de cambio. Entonces, muchas de estas disciplinas requieren una reestructuración completa de todos los procesos a nivel de la organización. Entonces es necesaria la participación de muchos, por no decir de todos los integrantes de todos los niveles, lo cual generaría un impacto en el tiempo. De nuevo, tiempo. Y yo creo que la desventaja, o no desventaja, sino el inconveniente más grande de todos es la resistencia al cambio. Los gerentes de medianas, pequeñas empresas, de medianas y pequeñas construcciones en nuestro caso, suelen ser demasiado conservadores, demasiado resistentes y dicen, oye, si yo llevo ya 30 años haciendo las cosas de la misma manera, tengo que mejorar. Entonces, pues nada, ahí hay otro punto de análisis y de reflexión. Esto era más o menos lo que les quería comentar respecto a la metodología. Esta es mi exposición, evidentemente pues, por los temas que ustedes ya conocen, tuve que hacer la presentación acá casi escrita como si lo estuviese haciendo en tablero, pero ustedes evidentemente no tendrán que escribir, nos tomará muchísimo menos tiempo, pues ya tendrán la presentación prearmada. Entonces, pues nada. Vamos a incorporar acá el tema que nos importa, que es ok, ya nos convertimos en unos expertos en el manejo de alguna de estas metodologías, o por lo menos más que expertos ya las entendimos. ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo se aplica el proyecto? ¿Cómo se aplica el ciclo de vida de la edificación? O por lo menos, ¿para qué nos sirven estas etapas tempranas? Entonces, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, varias cosas. Primero, las diferentes etapas del proyecto. Vamos a hacer un pequeño flujograma donde vamos a pensar que nuestro proyecto nace como un esquema básico. Esquema básico. Que después nosotros nos movemos a otra etapa posterior que conocemos como anteproyecto. Que después nosotros migramos a un esquema de proyecto. Que después lo convertimos en una etapa de construcción. Y seguramente aquí van a aparecer diferentes subetapas, como no sé, los temas
3D y coordinación, como el tema del 4D, que ustedes saben que el 4D incorpora parámetros adicionales. El 4D incorpora parámetro de tiempo, el 5D incorpora parámetro de costo y pues otros elementos que seguramente no vamos a ver o no nos competen en esta parte de nuestra línea de conocimiento, que ya son 6D desde la sostenibilidad, aunque esto vale la pena tenerlo en cuenta desde la etapa 1, desde el esquema básico, y el 7D, por ejemplo, que para nuestros temas son tomados en cuenta como ciclo de vida del proyecto o optimización y operación. BIM, no, edificio, operación, optimización, mantenimiento o management de operación. Llamémoslo de una forma más simple y conocida como Facility Management. Entonces, vamos a generar un pequeño flujograma. Y un flujograma para poder entender cómo nosotros en nuestra cabeza entendemos o cómo nosotros estamos planteando la organización de ese proyecto. Entonces lo que vamos a hacer se llama mapa de procesos. Mapa de procesos. En este caso, BIM nivel 1. Vamos a utilizar 3 herramientas para la creación de este objeto. Entonces, la primera que voy a tener en cuenta es, vamos a pensar siempre como empresarios. Vamos a pensar nosotros en cómo nos ayuda el decreto 2090 del 89 de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que es lo que a nosotros nos compete. Ahí nos está diciendo que nosotros tenemos un costo metro cuadrado por área, que es el costo construido, los costos directos de nuestro proyecto, y seguramente nosotros tenemos un honorario base, que en nuestro caso es X, y ese honorario base, pues nosotros lo vamos a categorizar. Categorías desde la A hasta la, D o E, que son construcciones especiales. Y esa categoría, por ejemplo, nos ofrece una penalización según el tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque es diferente diseñar un galpón a un hospital, así los dos tengan exactamente la misma cantidad de metros cuadrados. Entonces, y esa tasa general de honorarios, estos honorarios, se dividen en anteproyecto, proyecto y supervisión arquitectónica. Pues seguramente dentro de anteproyecto aparecerán esquema básico y dentro de supervisión de obra también están pues todos los costos de construcción, de control de obra. Pero entonces, poniendo un ejemplo básico, si nuestro proyecto cuesta 1000 o 100, más bien 100, pongámoslo pesos, dólares, euros, miles, porcentaje, no sé, si nuestro proyecto cuesta 100, para poner cualquier ejemplo, nuestros honorarios base serían 7. Y de esos 7, según el tipo de proyecto, pues podríamos cobrar menos. Entonces en este caso yo voy a decir que voy a cobrar 6 por la categorización de mi proyecto, y esos 6 que voy a cobrar van a estar divididos en estos diferentes capítulos, en estos diferentes alcances. Entonces yo tendría por ejemplo, un 10% para el esquema básico, un 20% para el anteproyecto, un 50% para el proyecto, un, 10% para la supervisión arquitectónica y pongámosle otro 10% para en caso que no esté incluido, que es la coordinación, que teóricamente está incluido dentro de este alcance de proyecto.
aquí también les estoy dando un paneo de más o menos cómo se cobra, ¿no? Pero tengamos en cuenta que mucha gente ofrece dentro de sus paquetes de construcción todo esto completo desde acá hasta acá. ¿Y qué pasa si de pronto, por alguna razón, nosotros pedimos un anticipo pequeño y nuestro cliente en esta etapa de proyecto tiene un pequeño inconveniente y nos dice, señores, me quedé sin plata, el proyecto ya no se va a hacer, nosotros no pudimos cobrar, o nosotros seguramente entraríamos en conflictos legales o entraríamos en problemas de resolución porque pues nosotros ya hicimos un trabajo y nosotros no vamos a poder trabajar a pérdida. Entonces, uno de los fundamentos que tienen todas estas metodologías también es hitos, también es desglosar un proyecto grande en piezas pequeñas. Entonces, en esta mini gráfica de esquema básico, anteproyecto y proyecto, y de pronto obra, en lugar de marcar aquí una línea de tiempo y pensar cómo hago yo para cobrar, en lugar de cobrar aquí un anticipo y aquí un producto final, yo lo que tengo que hacer es empezar a subdisgregar, más bien, a subdividir esos grandes procesos en estas etapas en estas primeras etapas de proyecto. Entonces yo voy a arrancar con un esquema básico y acá, donde nace, voy a generar un acta de inicio donde dice, mire, mis actividades y mis entregables van a ser estos. Entonces dentro de ese esquema básico, dentro de esa etapa de inicio, seguramente saldrá una actividad que es consultar la norma, un esquema de asociación, una distribución de áreas, una generación de planimetrías básicas. Entonces cuando yo llegue a este punto, le puedo entregar a mi señor cliente un listado de planos generales, un 3D, un esquema de áreas, por decir cualquier cosa. Y cuando llego a este punto, pues ya yo puedo hacer un corte y decir, págueme el primer porcentaje. Cuando llegamos a este primer punto, seguramente yo ya puedo continuar con la segunda etapa del proyecto, el anteproyecto. Entonces aquí yo cogería ese esquema básico, haría los ajustes respecto a la, no sé, una topografía un poco más real o puedo empezar a generar mis esquemas de diseño y puedo empezar a generar unos planos arquitectónicos un poco más decentes y aquí seguramente yo ya puedo decirle al cliente, mire, mis entregables van a ser planos, mis entregables van a ser renders para ventas y aquí puedo ya cobrar o puedo tener mi segundo corte de proyecto. Entonces, empiezo a migrar mi anteproyecto a proyecto. Lo mismo, aquí voy a generar mis planos de detalles constructivos, van a empezar a aparecer las ingenierías, voy a empezar a hacer un proceso de coordinación, voy a entregar planos base o planos completos y voy a colocar, no sé, de pronto acá si quieren no solo está el tema de coordinación, sino podría meter el tema de presupuesto, podría meter la programación de obra. ¿Cuáles son mis entregables? Estos. Y seguramente aquí es donde viene la parte gruesa. Y después en la parte de obra, pues seguramente aquí vendría, qué sé yo, uh, como parte de diseño, como parte de acompañamiento, es decir, no estoy hablando del proceso ya de construcción donde nosotros seríamos o los constructores o los interventores o los residentes o no sé, cualquiera de las partes que están incorporadas ya en el proceso físico de construir, sino como diseñadores acompañando el proceso de supervisión y construcción del proyecto. Entonces nosotros aquí dentro de la parte BIM lo que vamos a hacer es alimentar los cambios. Entonces vamos a generar un modelo record que se llama modelo as modelo como quedó construido. Cómo alimentamos todos esos cambios, cómo vamos a utilizar el modelo para sacar cantidades de obra y para estructurar los procesos de compra adicionales que no se hayan hecho en la etapa de proyecto y no sé. Y mi objetivo va a ser entregar este último producto para rematar mi proceso BIM. ¿Qué tipo de acompañamiento en obra voy a hacer yo? Entonces eso depende mucho de sus alcances y de los que ustedes vayan a lograr. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Cuál es el ejercicio que yo les planteo? Vamos a hacer primero nuestro cuadro de proceso, nuestro cuadro de fase, nuestro cuadro de ejecución, que va a contener unas características pequeñas, pero muy útiles, muy aplicables. La primera fase, o bueno, el primer dato que vamos a meter es fase de proyecto. Entonces acá vamos a colocar en qué fase del proyecto estoy. Voy a adicionar un responsable. ¿Quiénes son los responsables? Uno, dos o varios. Y cuáles son los productos a entregar. Eso me va a servir precisamente para poder estructurar una buena propuesta económica y para poder estructurar un proceso de cobro. Entonces, esta información la vamos a meter en un pequeño flujograma, la vamos a meter en un organigrama y este va a ser todo mi cuadro. Entonces, responsables, entregables y listo. Ok, para estos efectos, esto lo voy a replicar bastantes veces, entonces vamos a guardar. Entonces, ok, voy a voy a quedarme aquí en esta primera etapa que se llama esquema básico. Oh. Después vamos a saltar esta etapa de anteproyecto, después vamos a saltar esta etapa de proyecto y después vamos a saltar a la parte de construcción. Esto me quedó muy grande. Listo. Entonces, tengo yo esta etapa 1, esta etapa de proyecto, que se va a llamar inicio. Mi proyecto va a iniciar ahí. Oh, qué caos. Entonces, lo más probable es que nosotros coloquemos como punto de partida o como acta de inicio o como arranque aquí, actividad inicial. Para iniciar el proyecto, y aquí también les recomiendo, yo a ustedes les facilité una copia de algunos documentos, dentro de esos estaba algunas apartes de la ISO 19650, que es la que nos está estructurando en este momento la parte de modelos BIM y de los procesos BIM. Ahí seguramente ustedes van a encontrar algunas palabras como EIR, como los requerimientos hechos por parte del cliente, como el plan de ejecución BIM, como las peticiones de los requests de información, o como los protocolos, como no sé, hay muchísimos apartes que ustedes van a poder meter en el glosario, incluso el tema del entorno común de datos, cómo estructurar mi proceso. Entonces, con base en eso, yo voy a coger aquí de nuevo mi cuadro donde tengo un proyecto en fase inicial, y lo que voy a hacer es empezar a migrarlo. Entonces voy a decir, mira, acá tengo una segunda actividad, acá tengo una segunda actividad, tengo una tercera actividad, tengo una cuarta actividad.
en etapa esquema básico. Entonces vamos a saltar ahora a etapa de anteproyecto. Donde tengo otras diferentes. Y vamos a saltar a la última etapa como etapa de proyecto. Insisto, si quieren meter la parte de... ¿La parte de qué? La parte de obra. Perfecto. Entonces yo creo que ya con esto es suficiente. Sí, ya no sé dónde meter más. Pero bueno. Entonces lo que vamos a hacer es un organigrama, es un flujo completo de trabajo. Ya tenemos un tema que es la actividad inicial. Vamos a cambiar de pronto de color para hacerlo más digerible. Tengo aquí actividad inicial. Arranco acá. ¿Y qué información necesito para esa actividad inicial? Entonces, ¿quién es qué etapa? Entonces voy a tener una etapa que es de pronto la revisión normativa. Los responsables serían el arquitecto diseñador, por ejemplo, no sé, un encargado de tramitar las licencias y el entregable pues simplemente va a ser un PDF con un concepto de norma que me diga que puedo construir. Después voy a hacer un pequeño estudio de bioclimática de la posición del proyecto. Entonces eso lo va a hacer o el arquitecto, lo va a hacer el bioclimático, lo va a hacer un especialista encargado o quién lo va a hacer. ¿Y qué me va a entregar? Pues me va a entregar un modelo 3D o me va a entregar un PDF o incluso me puede entregar un SketchUp diciéndome cuál es la posición correcta, un informe o un Excel o cualquier cosa de esas. Entonces aquí nosotros vamos a pensar realmente cuál es el flujo de trabajo de un proyecto, de una edificación. Después del posicionamiento que hago o mientras estoy en esa fase de revisión normativa, también puedo hacer una distribución de áreas. Y cuando yo tengo un posicionamiento, voy a hacer un 3D, un SketchUp podría ser. Ese 3D yo lo voy a migrar a un programa CAD para sacar una planimetría general. Y ese programa CAD o este 3D también lo voy a sacar a un modelo de renderizado para poder decirle al cliente, llegamos al hito 1, que es la entrega. Entonces aquí tengo entrega. Ya con esta entrega yo puedo, por ejemplo, entrar a la fase de anteproyecto y decir, aquí entonces voy a devolverme y sacar planos 2D detallados, de los planos 2D un poquito más detallados, voy a sacar cantidades generales y de las cantidades generales pues voy a irme al proceso de entrega para terminar mi anteproyecto. Entregable 2. Con ese anteproyecto yo puedo entonces migrar a la fase de proyecto que voy a arrancar con la ingeniería de detalle. Y como ya más o menos tengo esto, pues voy a empezar a generar también las ingenierías, las diferentes instalaciones. Pues seguramente aquí saldrían 4 o 5 cuadritos que son ingeniería, la parte estructural, la parte eléctrica, ventilación mecánica, circuito cerrado de televisión, hidrosanitaria, voz y datos, etcétera, etcétera. De aquí también. Entonces, cuando ya tenemos de pronto las ingenierías, las diferentes ingenierías, de nuevo, perdón por la interrupción, ya tenemos ventilación, hidráulico, eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces vamos a migrar también esta entrega a un proceso de coordinación. Y el insumo para eso no solo es preproyecto arquitectónico, sino todo, no sé, toda la planimetría, toda la parte de ingenierías. Cuando nosotros estamos en ese proceso de
coordinación, pues seguramente ya podemos migrar aquí a la entrega del proyecto definitivo y pues de en adelante lo que ustedes quieran, no sé. Ya tengo los detalles, entonces ya puedo empezar a hacer mi programación de obra, eh, porque ya sé exactamente los materiales, ya sé exactamente los tiempos, puedo empezar a hacer todo el tema de costos, todos los presupuestos, todo lo que ustedes quieran, no sé. Entonces, ahí ya hicimos un pequeño flujograma, es un ejercicio muy básico sobre las actividades que necesito realizar a lo largo del proceso constructivo, pero es un proceso genérico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo puedo optimizar este proceso? Mire que es una cosa muy corta, muy pequeña, estamos hablando de 10 o 20 actividades máximo, no estamos pensando en eh, voy a utilizar bloque gran formato color chocolate de Santa Fe con una resistencia tal y con... No, o sea, no vamos a entrar a detallar. Es simplemente pensar en los procesos. ¿Por qué? Porque esa selección de materiales seguramente nosotros la estaríamos haciendo en la definición del proyecto. Nosotros lo estamos haciendo acá con el tema de detalles. Sin embargo, miren que acá yo metí una cosa que es coordinación, pero nosotros no hemos pensado y cómo es un proceso de coordinación. Entonces aquí es donde realmente le vamos a meter nuestra metodología. Llámense un poquito Prince 2. Oh, se me perdió. En el Prince 2 hay una cosa supremamente clara y es que yo tengo que definir unos roles y al mismo tiempo yo no puedo cambiar de mmm, cambiar de tarea hasta no haber terminado la tarea anterior. Entonces, hasta que yo no termine esquema básico, yo no puedo continuar con anteproyecto. Y hasta que no termine con anteproyecto, yo no podría meterme con proyecto final. Sin embargo, por ejemplo, para los que están analizando un poquito el Scrum sí implica que yo puedo llegar a traslapar tareas. Entonces, aquí, por ejemplo, me diría que mientras yo estoy haciendo el esquema básico, que yo tengo poco personal aquí, pues yo también podría coger ese personal que está desocupado y ponerlos de una vez a sacar los detalles del proyecto final, mientras que aquí en esta etapa yo ya puedo empezar a revisar el anteproyecto para que cuando lo radique y cuando me aprueben la licencia yo ya lo tenga listo para construir, o ese tipo de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es coger nuestra metodología para pulir este cuadro. Porque por ejemplo acá en coordinación seguramente ustedes se van a encontrar con un loop y es que mi proyecto quedó mal, toca cambiarlo, entonces tengo que cambiar los planos arquitectónicos y acá tengo que devolverme. Entonces, ¿cómo me voy a devolver? Pues seguramente vamos a incorporar aquí, llámese dentro de Scrum, llámese dentro de Prince, procesos de calidad, por ejemplo, la incorporación de la ISO, uh, llámese pues simplemente los ciclos de revisión que nos está pidiendo el Scrum y simplemente le vamos a asignar unos tiempos. Por ejemplo, coordinación, tiempo 3 meses en el flujo tradicional, donde requiere un insumo de planimetría, donde requiere un insumo de ingeniería, donde requiere un insumo de, no sé, proceso constructivo o de tiempo. Y lo que realmente nosotros estaremos pensando es que en ese mismo proceso lineal simplemente empezamos a hacer un modelo en algún software específico y si me queda mal, pues me tendría que devolver a ingenierías y me tendría que devolver a cualquier otra cosa para que después de 3 meses tenga un producto final. Si nosotros le metemos un ciclo de revisión muy similar a los Scrum, que nosotros arrancamos con un proyecto y tenemos un loop en el cual nosotros hacemos una revisión en un lapso, creo que es de 3 semanas o 2.3 semanas, algo así, pero también incorporamos unas revisiones diarias. Seguramente a lo que nosotros podríamos llegar es a que estamos acortando los procesos. ¿Por qué? Porque cada
que nosotros arrancamos acá con los insumos básicos, que es proyecto arquitectónico, producto de ingeniería, o podemos empezar a hacer el modelo de instalaciones y vamos a empezar a hacer una coordinación en este punto con un nivel de desarrollo bastante bajo, o bueno, yo diría más bien 200. Mientras nosotros vamos puliendo el modelo, vamos haciendo nuestras revisiones diarias para que a las 3 semanas nuestro proyecto ya esté coordinado. Eso implicaría que nuestro tiempo inicial de 3 meses después de aplicar nuestra metodología bajó, por ejemplo, a 1 mes. Entonces lo que vamos a hacer es coger nuestro organigrama, coger nuestro flujograma y hacer un comparativo de cuál sería nuestro mapa de procesos antes de meter o de incorporar metodología y cómo nosotros podemos llegar a optimizar nuestro tiempo precisamente con la incorporación de este tipo de nuevas metodologías.